Hola, bienvenidos. Desde Cientic, Departamento de Educación a Distancia del Centro Educativo Laura Gómez Leyton, te proponemos un problema de aplicación de estática. En esta oportunidad trabajaremos con un brazo de una grúa. Enunciado del ejercicio. Un brazo de grúa de 1200 Newton de peso se sostiene por un cable AB como lo muestra la figura. Este brazo, sujeto al suelo mediante una articulación en C, y en la parte superior se cuelga un cuerpo de 2000 Newton de peso. Debemos encontrar la tensión en el cable AB y las componentes de la reacción en la articulación. Se proponen alternativas de solución para la componente en X de la reacción, la componente en Y de la reacción y de la tensión. En el desarrollo del ejercicio, como siempre, debemos analizar los datos. La figura nos está mostrando que el brazo de la grúa está articulado al suelo en el punto C y este brazo forma un ángulo de 65 grados con respecto al suelo, medido en sentido antihorario. Esta grúa tiene una longitud L y a 3/4 de la articulación está aplicado un tensor que sostiene mediante la cuerda AB el brazo sujeto a una pared. Este tensor forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Es decir, que si tenemos 65 grados que forma el brazo de la grúa con el piso, por ángulos entre paralelas, la que está punteada, y el suelo, tenemos un ángulo de 65 grados y otro ángulo de 65 grados alternos e internos entre paralelas cortadas por esa transversal. Y si acá tenemos 65 grados y acá 25, evidentemente que 25 más 65 nos va a dar 90 grados y estaríamos afirmando que el tensor, o sea, la cuerda, con el brazo de la grúa son perpendiculares. El peso de la barra está aplicado en la mitad de la barra y el cuerpo de 2000 Newton está colgando en el extremo de la barra. La barra tiene una longitud L. Por tratarse de un sistema en donde el mismo se mantiene fijo, estamos frente a un problema de estática, es decir, de equilibrio entre fuerzas. Por lo tanto, podemos aplicar las condiciones del equilibrio en donde la primera ecuación, sumatoria de las fuerzas en la dirección X igual a 0, nos garantizan que el sistema no se mueve en la dirección horizontal. La segunda ecuación, donde la sumatoria de las fuerzas en la dirección Y igual a 0 no se mueve en la dirección vertical, y donde la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto de un punto fijo, arbitrario y conveniente será nulo para que el sistema no produzca giro o rotación. Estas tres condiciones serán nuestras ecuaciones fundamentales para lograr encontrar las incógnitas. En segundo lugar, reconocemos en un diagrama del cuerpo libre las fuerzas que actúan en el sistema. Vemos la fuerza, peso tanto de la barra como del cuerpo ubicados en una dirección vertical con sentido hacia abajo, como toda fuerza gravitatoria. En la dirección horizontal, Rx será
la componente horizontal de la reacción que aparece en la articulación. En la dirección vertical tenemos la componente vertical de esa reacción y vemos el vector tensión que actúa hacia el punto de suspensión de la cuerda AB que habíamos visto en el diagrama anterior. Ese tensor forma con el semieje negativo de las X un ángulo de 25 grados. A partir de ese diagrama del cuerpo libre, podemos en este tercer paso identificar magnitud y dirección, es decir, ángulos orientados de cada fuerza. Recordemos que cuando hablamos de un ángulo orientado, es el ángulo tomado o medido a partir del semieje positivo de las abscisas. Nuestras incógnitas, como vemos, son la tensión, la componente vertical de la reacción y la componente horizontal de la reacción. Esas son nuestras incógnitas y esos módulos no los conocemos. Pero de acuerdo al diagrama del cuerpo libre, sí vemos que la tensión forma un ángulo de 155 grados como ángulo orientado, ya que forma 25 con el semieje negativo de abscisas. La componente vertical, 90 grados de la reacción, la componente horizontal, 0 grados, el peso de la barra de 1200 newton dirigido hacia abajo es 270 grados y el peso del cuerpo suspendido del extremo de la barra son 2000 newton con sentido hacia abajo, por lo tanto 270 grados su ángulo orientado. Estos datos estarán presentes en las dos primeras ecuaciones del equilibrio, de modo tal que pasamos a plantear ya la primera. Por supuesto que al tener tres incógnitas debemos plantear tres ecuaciones para lograr resolver nuestro problema. En la primera ecuación estamos analizando el equilibrio en la dirección horizontal para que no haya traslación en esa dirección. Sabemos que todo vector en la dirección X se puede lograr multiplicando el módulo del mismo por el coseno del ángulo orientado. Por ello es que hemos analizado para cada uno de estos 5 vectores su magnitud módulo y su dirección. Entonces, ahora vamos a multiplicar la tensión por el coseno de 155 grados. Sumaremos, ya que estamos frente a una sumatoria, la reacción en Y por el coseno de 90 grados. Sumaremos la reacción en X por el coseno de 0 grados. Sumaremos el peso, 1200 newton, por el coseno de 270 grados, más el peso del cuerpo suspendido, 2000 newton, por el coseno de 270 grados. Y esta sumatoria es igual a 0. Como el coseno de 90 grados es nulo, al igual que el coseno de 270 grados y en el último término pasa lo mismo, estos tres términos se pueden anular y por lo tanto la ecuación de 5 términos se reduce a 2. Los dos contienen a las incógnitas que son la tensión y la reacción en X. Entonces solamente nos quedaría la ecuación 1 con esas dos incógnitas. En forma similar, planteamos ahora las sumatorias de las fuerzas en la dirección vertical que nos garantiza esta sumatoria igual a 0 que el sistema no tiene traslación en dirección vertical. De igual modo, solamente que ahora aparecen el seno acompañando los ángulos orientados, la sumatoria se anula. En esta oportunidad solo se anula el seno de 0 grados que vale 0 y por lo tanto de 5 términos que tenía la sumatoria queda reducido a una sumatoria de 4 términos, donde 2 de ellos se pueden asociar y transponer al segundo miembro, quedando reducida la ecuación a como lo muestra la ecuación 2. Pero siguen existiendo dos incógnitas, la tensión y la reacción en Y. Entonces, vamos por la tercera ecuación.
que es la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto de un punto arbitrario y conveniente. Para ello, recordamos qué es el módulo del vector momento de una fuerza. Es la medida del vector que produce el giro de un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza según una dirección. Ese giro puede ser en sentido horario, por lo tanto se le asigna un signo negativo, o antihorario, se le asigna un signo positivo. Y el módulo de ese vector momento está dado por el producto de la magnitud de la fuerza, la magnitud del vector posición y el seno del ángulo comprendido, el menor ángulo comprendido entre esa fuerza y ese vector posición. Por lo tanto, vamos a calcular los módulos de los momentos de cada una de esas fuerzas respecto de la articulación C, ya que en ella tenemos la posibilidad de anular dos de las incógnitas que aparecen al momento en las ecuaciones anteriores, que son la componente en X y en la componente en Y de la reacción, ya que estas componentes, al estar aplicados sus orígenes en el mismo punto de la articulación, no producen momento, no producen giro. Para la tensión, el momento de la tensión respecto a la articulación, aplicando la fórmula anterior, será su módulo, desconocido, por el módulo del vector posición. Recordemos que está ubicado a 3/4 de la longitud de toda la barra, y habíamos hablado que el ángulo es de 90 grados, por eso el seno de 90 grados, quedando así resumida o reducida la expresión del momento. En forma similar, analizamos el momento del peso de la barra respecto a la articulación, que la barra está colocada en la mitad de la misma. El ángulo entre el peso y la barra es 25 grados, ya que al igual que el peso de la carga, con la barra tenemos los 25 grados, que es el ángulo complementario de los 65 grados. Y de esa manera estaríamos viendo el triángulo rectángulo donde peso y barra forman un ángulo de 25 grados. Reemplazando y reduciendo, nos quedan 600 newton de la longitud medida en metros por el seno de 25 grados para la expresión del módulo del momento del peso de la barra. En forma similar, trabajamos para el módulo del momento del peso del cuerpo suspendido, el cual, al estar aplicado en el extremo de la barra en D, actúa toda la longitud de la barra, quedando esta expresión para dicho módulo. Conocidos los mismos, entonces reemplazamos en la ecuación 3 y consideramos los signos de los momentos. La tensión, de acuerdo a lo que observamos en la gráfica anterior, tiende a girar a la barra en sentido antihorario, por eso tiene asignado un signo positivo. En cambio, los pesos, al estar dirigidos hacia abajo con respecto al centro de giro, tienden a hacerlo girar en sentido horario, de ahí que tienen asignados los signos negativos. Esta sumatoria nos da 0. Pero en esta sumatoria la longitud de la barra es desconocida. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Extraemos factor común a esa longitud y ese factor común lo transponemos dividiendo al otro miembro, que estaba igualado a 0. Pero 0 dividido cualquier expresión no nula es 0. Entonces, la expresión nos permite despejar a la tensión, ya que dos términos de la sumatoria se pueden calcular. Y así llegamos al valor que, con una aproximación al entero, sería de 1465 newton. Recordamos que la tensión aparecía tanto en la ecuación 1, que venía de la sumatoria de las fuerzas en X, como en la ecuación 2, que venía de la suma de las fuerzas en Y.
Esas ecuaciones son las que estamos viendo, por lo tanto, bastará reemplazar a la tensión por el valor obtenido anteriormente y despejar, en el caso de la ecuación 1, la componente horizontal de la reacción, llegando a un valor aproximado de 1328 newton. Para la segunda ecuación procedemos de igual manera, es decir, reemplazamos a la tensión por el valor obtenido y despejamos la reacción en I, llegando a un valor aproximado de 2581 newton. Entonces, evaluando el valor de la tensión y el de las componentes en X y en Y de la reacción, damos estas respuestas y a continuación analizamos las propuestas de solución dadas conjuntamente en el enunciado del ejercicio. Bueno, ordenándolas, la reacción en X corresponde a 1328 newton, la reacción en Y corresponde a 2581 newton y la tensión a 1465 newton. Ya está destacado entre las cinco propuestas, por lo tanto podemos seleccionar la opción C como respuesta al problema planteado. De esta manera, desde Scientic esperamos haber contribuido en la construcción de tu conocimiento. Hasta el próximo video.